Muy buenos días, queridas y queridos amigos de Radio Cancha Parlaspa, en su programa Auditorio Virtual Jaime Reyes Velázquez, y este sector que lo hemos denominado microcrítica, para rescatar lo bueno, lo malo, lo feo, que sucede en nuestra vida cotidiana aquí en Cochabamba, en Bolivia y, por qué no, también en el mundo todo. Esta semana, la primera de abril, otra vez para variar, no encuentro algo bueno para rescatar en torno a los principios que los ponemos como base, ¿no? La defensa de los derechos humanos, la perspectiva de cambio para una sociedad mejor, las acciones de fraternidad, de solidaridad, de ayuda. Nada, no. Segunda semana que no encuentro nada al respecto. En cambio, si rebuscamos lo malo, ahí sí que tenemos muchísimas cosas, ¿no? Violencia en aumento, corrupción que cada vez sale más a la luz. Tanta cosa, siguen los problemas de los combustibles y ni qué decir, ¿no? De lo que sucede en el mundillo político, digamos, político partidista, esto de los líderes políticos, mucho más en esta época preeleccionaria, porque recordemos que ya ha sido fijado el 17 de agosto para realizar elecciones generales. Bueno, en el mundillo político también, que nos puede nutrir, y de hecho lo hace muchísimo, para la perspectiva de recuperar lo malo. Hablamos de basura en Cochabamba, que ya es 14 días que no tenemos dónde botar los desechos, toneladas y toneladas que se van acumulando, porque, bueno, hay los vecinos de la zona donde se botan la basura, pues ya no quieren más, y dicen que las autoridades no han cumplido y ya están cansadas y han cerrado el ingreso para los carros basureros. El tema es que la basura se acumula. A raíz de eso se ha tenido que suspender una tradición ya de años aquí en Cochabamba, cuál es la práctica en el día del peatón o de la bicicleta, donde un domingo, generalmente cada 3 meses, el primer domingo de cada 3 meses, se suspende el tráfico vehicular y todo el mundo a caminar, a hacer deporte y a sacar la bicicleta. Una práctica que fue buena, pero que ahora no están dadas las condiciones por esto de la basura, por esto de las filas para conseguir los combustibles, la gasolina, el diésel, en fin. Y las autoridades, bueno, alguna vez con buen criterio, decidieron que no estaban dadas las condiciones como para realizar un día del peatón y de la bicicleta, y pues suspendieron, tal vez postergaron nada más que una semana. Pero ese es todo el panorama que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, también dijimos que en la posibilidad de recuperar lo bueno, también podemos mirar hacia atrás y buscar en la historia qué ha pasado, algo bueno en la historia, para recuperar algo que haya servido para fortalecer la democracia, las perspectivas de un cambio hacia la equidad, la justicia y los derechos humanos. Bueno, pues resulta que en esta semana de abril se recuerdan los 25 años de la Guerra del Agua aquí en Cochabamba. Muchos de ustedes han debido escuchar respecto a la Guerra del Agua, que tuvo también conocimiento a nivel internacional. Estos primeros días de abril se realizó aquello que tuvo alta potencialidad democrática, como vamos a insistir en el resto de los minutos que nos quedan, y que fue un cimiento para el crecimiento democrático en el país, que a veces lo desvalorizamos, lo descuidamos y pues lo cercenamos de una u otra manera. También en la historia de Bolivia se puede recuperar algo bueno, y en este caso de Cochabamba. Y
de la Guerra del Agua. ¿Qué fue entonces la Guerra del Agua y por qué rescatamos como un hito en el crecimiento democrático del país? Bueno, la Guerra del Agua se llama así porque fue un movimiento popular, muy ciudadano, muy participativo, en defensa de un recurso natural como es el agua. Sucedió en el año 2000. En realidad los antecedentes están desde el año 1999, cuando asumió el gobierno, estábamos bajo el gobierno democrático, porque fue elegido por vía electoral, de Hugo Banzer Suárez. Este militar que ya había tenido un periodo presidencial anteriormente, pero que fue mediante golpe de Estado el año 1971. Y después, bueno, después de unos años, de un paréntesis de varios años, fue electo ya de manera democrática. Este personaje era el que gobernaba el país y bueno, pues tenía inevitablemente los resabios, la herencia de lo que fue su dictadura desde el año 1971 y además la mentalidad, ¿no? La mentalidad dictatorial, autoritaria, en fin, así que eso del marco democrático, pues resultaba una mera anécdota. Y se demostró aquello en cuanto a la política que este gobierno adoptó respecto a recursos naturales y en este caso el agua. Banzer era de una mentalidad liberal, de libre mercado y por lo tanto de privatización y no tanto de estatización, más bien había que desestatizar las empresas. Y fue así que mediante una ley especial decretó que el servicio del agua sería de administración privada. Tradicionalmente es el Estado, ¿no?, el que se hace cargo de la administración de recursos naturales, pero por decisión de ese gobierno se adoptó esa política de privatización, es decir, que la administración, la distribución, el cobro, todo lo que se refería al agua en el país estaría bajo el control de empresas privadas, ¿no? Frente a eso hubo protestas, ¿no?, reacciones ciudadanas que no estaban de acuerdo con aquello, ¿no? Y bueno, ya desde el año 1999, desde los últimos meses, hubo muchas movilizaciones, reacciones, pero las protestas tuvieron su punto máximo de efervescencia durante los meses de febrero, marzo y especialmente abril, que marcó ya la culminación con un triunfo del pueblo, de todas las reacciones ciudadanas, que obligó, mediante el cual el gobierno se vio obligado pues a abolir aquella decisión y que la empresa transnacional privada pues regrese a sus fueros y que el agua siga bajo la administración estatal. Y precisamente durante estos días de abril, el 4 de abril es una fecha muy importante porque fue el momento de mayor fervor de la ciudadanía cochabambina en las calles y los medios de comunicación y muchas instituciones que se pusieron firmes, no, el agua es nuestra y nadie nos la va a quitar. Y precisamente por eso es que estoy abordando el tema, porque estamos en 4 de abril, ¿no? Día importantísimo en esta historia, que los días culminantes fueron esos, hasta el sábado 8 de abril, estamos hablando del año 2000, ¿no? El domingo 9, donde ya el mismo domingo por la noche el gobierno dijo, bueno, ya esto ya no va más, ¿no? El sábado 8 había fallecido dentro de estas movilizaciones un joven, ahí en una calle muy céntrica de la ciudad, fue abatido
murió, y por eso, a propósito, el estudio principal de Radio Cancha Parlaspa se llama Víctor Hugo Daza Argandoña, el nombre del joven que falleció en aquella oportunidad. Bueno, ¿por qué estamos hablando de la guerra del agua como algo bueno en la perspectiva de fortalecimiento democrático? Porque allá, durante esos días especialmente, afloraron, confluyeron tres derechos humanos fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la vida, derecho humano fundamental, fundamental. Si tuviésemos que definir a la democracia, tendría, de la manera más simple, diríamos, la democracia es la defensa conjunta de los derechos humanos. Conjunta, eso es muy importante porque es de todos, nos involucra a todos, a la ciudadanía como el principal actor dentro de la democracia, al gobierno y a los representantes también, todos de manera conjunta defendiendo los derechos humanos. Esa es la democracia. Y bueno, ahí estaba amenazado un derecho fundamental como es el derecho a la vida, porque el agua es fuente de vida. No podemos vivir ni podemos poner condiciones al acceso al agua. También estuvo presente el derecho a la expresión de la gente. Recuerdan, la semana pasada recordábamos al poeta norteamericano Walt Whitman que nos decía, no te quedes callado ante la injusticia, ¿no? Bueno, en ese momento fue una expresión del malestar ciudadano. Uso también del derecho a la comunicación, a la libertad de palabra y a estar bien informados y a la libertad de opinión y todo eso. Y también se presentó un tercer derecho que a veces se lo deja muy olvidado, que es el derecho de la ciudadanía a la rebelión, a la desobediencia civil. Es decir, en democracia, incluso en dictaduras, la ciudadanía no debe perder ese derecho a rebelarse ante lo injusto, ante lo malo. Y aquí estábamos ante una actitud ciertamente errática por parte del gobierno de Banzer. El derecho a la rebelión, a la desobediencia civil, que quedó pues muy claramente expuesto en esas jornadas de abril, que el gobierno decretó estado de sitio. ¿Eso qué significa? Un estado de excepción. Y dijo, bueno, aquí el Estado, el gobierno tiene luz verde para reprimir y toditos estos manifestantes callejeros se van a sus casas. Sí, así se va a hacer. Y no se pudo hacer. ¿Por qué? La ciudadanía no quiso hacerlo. El derecho a la desobediencia civil, que tuvo mucha fortaleza y respaldo en las organizaciones de ese momento, y hay que destacar el papel que tuvo la coordinadora de defensa del agua y de la vida, una organización social que adquirió mucha legitimidad por parte del pueblo. Y hay que mencionar la figura simbólica, sigue vigente, sigue vivo felizmente, de don Óscar Olivera, un líder muy carismático que fue ciertamente el que capitalizó esa representación ciudadana. Pero también estuvo la iglesia, un papel fundamental de la iglesia, apoyando a su pueblo, y hay que también destacar la figura de Monseñor Tito Solari, la iglesia sensible a los problemas de su comunidad. Y los medios de comunicación también. En este caso, pues, Radio Cancha Parlaspa, modestia aparte, tuvo un papel fundamental. ¿En qué consistió ese papel? Simplemente en abrir sus micrófonos para que ese derecho a la expresión se manifieste. De un lado o del otro, de quienes estaban de acuerdo, de quienes estaban en desacuerdo, pero que se manifieste. Y Cancha Parlaspa tuvo un papel fundamental en aquello porque los sectores populares, sobre todo aquellos que estaban trabajando en la cancha, en los mercados, acudían con toda confianza a Radio Cancha Parlaspa y utilizaban sus micrófonos. Toda una historia larguísima que durante esta semana la vamos a recordar también en la
en la radioemisora. Entonces fue el momento culminante de estos tres derechos juntos, el derecho a la vida, la defensa del derecho a la vida, del derecho a la expresión y del derecho a la rebelión y a la desobediencia civil. Y fue un antecedente. Después llegó la guerra del gas y después la revolución de las pititas, por ejemplo, que hizo que Evo Morales deje el gobierno el año 2019. 2019. Bueno, lo que pasa es que ya veo el reloj y me tengo que apurar porque me dan 15 minutos, ya me he pasado otra vez. Bueno, en conclusión, hemos rescatado como algo bueno la guerra del agua. ¿Por qué? Porque fue un ejemplo de cómo la ciudadanía puede sensibilizarse, puede tener acción directa sobre todo lo que le compete y en torno a la defensa de sus derechos humanos y puede salir a las calles y rebelarse y hacer escuchar su opinión. Esto es algo ejemplar, digamos, ¿no? Y en ese sentido lo queremos rescatar, de que, bueno, la ciudadanía en ese momento, y ojalá que nunca pierda esta noción, es el eje, el centro, el motivo de ser de la democracia, y el cuidado de esta debe ser misión moral y legítima de la propia ciudadanía. Bien. Quisiera hablar mucho más, pero en 17 minutos ya me van a jalar la oreja los compañeros de la radio. Un abrazo, se están conmemorando estos 25 años a todos los que han participado en esta gesta y a ustedes invitarles a que durante esta semana puedan escuchar Radio Cancha Parlaspa para enterarse de otros pormenores, otros análisis de lo que fue esto. Un abrazo, hasta la próxima semana.